vida es lo que hay por el momento. Bienvenidos a la 10ª edición del Seminario de Horror y Terror. Tenemos de invitado al licenciado Oscar A.P.R. ¿La A se puede saber qué? Alfredo. Alfredo. Y después te cuento por qué soy Oscar Alfredo. Como Ruggeri. No, como Galvez. Ah, por Galvez. Bueno, por, otro grande. Otro grande. Psicólogo. Hoy vamos a estar hablando de la psicología del miedo. O mejor dicho, la relación entre miedo y psicología. Ya que estamos en el Seminario de Horror y Terror. Quizá una pregunta interesante como para un disparador, y vamos a tratar de interactuar entre todos, vamos a preguntarnos entre todos, ¿no? ¿Qué es el miedo? Para ustedes, y también para el licenciado, ¿qué es el miedo? ¿No? Un poquito para atrás. Sí, perdón. ¿Qué es el miedo? Perdón. ¿Alguien se anima? Sí. Una sensación. Una sensación de miedo. Una sensación. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, ¿Cerramos? pienso que para mí, ¿no? Es algo que se transmite, digamos. Que se Somos transmite. inducidos al miedo. Algo que sobre determinadas cosas. a través de las personas, digamos, de cierta manera. Claro, las costumbres a veces. Ajá. ¿Alguien más? Arriesga una... ¿Venís por el seminario? Vení, sentate nomás, hay lugar. ¿Qué tal? Ya que... Acá tenés, ¿quieres sentarte acá? Sentate acá. Ah, bueno, como quieran. Como quieran. ¿Alguien quiere arriesgar alguna otra suposición? Respuesta, nadie va a juzgar acá, ¿eh? No estamos para juzgar, no somos Bonadío, no somos el juez Dredd, una gran película vieja, nos corremos para acá. Vengan para acá. Háganse amigos, vamos, que nos queremos. No te arrimes tanto porque cerrás la mesa. Ah, tenés razón, disculpa. ¿Qué? Nos corremos todos para acá. Y... ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Vamos a esperar un segundito a que vengan más. Metemos una pausa a lo Guerrero Martínez. Estábamos haciendo una pregunta, así que les arriesgamos también a ustedes que vinieron recién. Hoy estamos hablando, como habrán visto, sobre la psicología del miedo o el miedo de la psicología. Estamos esbozando algunas hipótesis. ¿Qué es para ustedes el miedo en sí? ¿Algo tiene? Ella trabaja en la Defensoría Oficial y trabaja con violadores, estafadores, delincuentes y asesinos. Eso da miedo. Que también da miedo trabajar en el juzgado y da miedo también esas personas. Pero bueno, tenemos acá que habían dicho una sensación, algo impuesto por la sociedad, una emoción, como decía Lovecraft, que es la emoción más fuerte, decía, en el horror sobrenatural en la literatura. ¿Nadie más? ¿Licenciado? ¿Usted? No, bueno, qué sé yo, normalmente se puede hablar de una cuestión técnica. El miedo es una herramienta adaptativa. ¿Por qué adaptativa? Bueno, porque prepara al cuerpo para atacar o para huir. Es algo natural en nosotros, está. Después toma la connotación, depende de la cultura donde uno se desarrolle. Es decir, hay quienes temen determinados objetos y quienes no. Y esto ya es un agregado cultural a esa herramienta adaptativa. Por eso... También se puede temer a cosas que no estén al alcance de la vista. Bueno, ahí estaríamos en el campo de la ansiedad, que ya no sería el miedo. Y vale la pena hacer esa distinción. Porque estudio psicología, bueno, estoy en el primer año y estudié lo que son las emociones y obviamente una de las 5 principales era el miedo. Sí. Se decía que a veces
puede temer de cosas que se están viendo. No, está claro, está claro. Es una emoción, sí. Para ponerle una característica de la misma calidad que la succión, viene con nosotros, es instintiva. Y que, insisto, se dispara ya con la preparación cultural que tengamos. Pues nosotros nacemos, somos seres adaptativos y no tenemos, como los animales, mecanismos fijos de comportamiento. Por eso somos adaptativos. Nosotros nacemos prácticamente en blanco. El 95% de lo que somos es aprendido. Ese 5% incluye 3 o 4 cuestiones que son instintivas. La succión, el reflejo de orientación, por ejemplo, el bebé uno lo toca así, busca el pezón, el reflejo del caminante y otra serie de emociones. O sea, podemos decir de cierta manera que el miedo tiene mucho más que ver con lo cultural, que con lo cultural y con lo interno, ¿no? Yo Digamos. diría, el disparador del miedo puede ser cultural. Sí. El miedo es una herramienta adaptativa. ¿El qué es lo cultural? Lo cultural es todo lo que no es... No digo, o sea, ¿a qué le tenemos miedo? Es lo cultural. Exactamente. El objeto... lo que dispara la reacción instintiva sería lo cultural. Digamos, el miedo de la oscuridad sería lo cultural o lo que fuera. Los estímulos que... Claro, los estímulos exactamente, ¿no? que interceptan esa emoción, decís, que son culturales. Yo diría que la disparan. Es decir, es una actitud o una aptitud que tenemos potencial y que se dispara en determinadas circunstancias. Esas circunstancias normalmente tienen que ver con el componente cultural al que estamos. No va a tomar como objeto estresor un Yanomami, que es un hombre criado en el Amazonas, a nosotros frente a una serpiente, por ejemplo. Es decir, o frente a cualquier animal que para uno puede ser alimento, para nosotros puede ser una amenaza, por ejemplo. Es decir, para ir a los extremos, ¿no? Gracias, muy amable. Entonces, a mí me gustaría quedarme ahí, en ese punto, porque no sé si en realidad es lo importante definir esto, ¿no? Es decir, ¿qué es? Lo importante es saber que es una herramienta adaptativa y que casualmente tenía ganas, pensando en esta charla, lo que quería era, yo me había puesto 2 objetivos, ¿no? Primero, amigarnos con el miedo. Y lo segundo, diferenciar el miedo de la ansiedad, que es esto que vos planteabas desde lo que has aprendido ahora en psicología. Porque se conectan en una sola cosa lo que sería el miedo y lo que sería la ansiedad, que es la activación fisiológica, pero no son lo mismo. Digamos que una persona sin miedo no podría ser alguien. Es que no existe la persona sin miedo porque está incorporada como una herramienta, es decir, es algo que se dispara naturalmente en nosotros. Lo tenemos. Sí. Es decir, o sea, el miedo está insertado, pero a qué le tenemos miedo está dado por el estímulo es el problema. El estímulo, el estresor o lo que está externo, el que dispara lo que sería el miedo. Pero antes que eso, yo quería, antes de llegar a lo específico del miedo, porque bueno, un poco le decía a él acá mientras almorzábamos que con la propuesta que me hace de llegar al miedo, Leo me enfrentó a mis propios horrores, porque siempre todo lo que hablamos o que pensamos es siempre autorreferencial, o casi siempre, casi todo lo que se escribe, todo lo que se dice, además, siempre la referencia está en nosotros. Siempre se dice que cuando Juan habla de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Siempre es uno el que genera el pensamiento puesto afuera. Entonces empecé a tratar de ver qué me acordaba de mis miedos o qué me acordaba o qué me aparecía en una asociación libre respecto al miedo. Y
me aparecieron 3 escenas muy tempranas en mi edad y que marcan 3, que eso sí lo quiero poner acá en la mesa para que lo charlemos, 3 momentos, 3 estamentos diferentes respecto de la posición contra el miedo o por el miedo. Yo soy de Goya, Corrientes, un pueblo muy chico que, bueno, hace 60 años era más chico que ahora. En mi primera infancia, entre los 5, 6, 7 años más o menos, salíamos en grupos a lo que era el monte, en ese momento que estaba a 10 cuadras del centro del pueblo, porque el pueblo era casi el monte. Y en ese momento cazar pajaritos o matar bichos no era una cuestión cuestionada como era normal. Y salíamos en una banda ahí que éramos del barrio a nuestras cacerías. Y el primer recuerdo que me viene del miedo es que un día encontramos una curiyú. La curiyú es una serpiente muy grande, inofensiva, de agua. Tenía como 2 metros, 3, que yo, para mí en ese momento tenía como 20, pero era chiquito. Y me la traje a mi casa. Y llegamos al atardecer a mi casa y yo caí con la curiyú a la rastra. Casi se desmayaron 2 tías que tenía. Se armó un despelote en mi casa terrible. Y me dijeron, ¿cómo no tuviste miedo? Yo creo que esa fue la primera vez que a mí me vincularon el miedo con algo que me podía amenazar. Yo, de hecho, no había sentido tal amenaza. Pero le pusieron un título. Esto me apareció cuando empecé a pensar de qué hablar cuando viniera acá. O sea que la culpa de que haya tenido miedo de haber ido hoy es de las tías. Las tías que se desmayaron me inocularon miedo, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es si esto pareciera que contradice lo que decía al principio, que es una herramienta adaptativa. Pero depende de qué es lo que yo sienta como amenaza para que esto se dispare. Bien, ahí posiblemente yo caí a este objeto fóbico que es la serpiente, que la tiene media humanidad, gracias a los cristianos, ¿no? Que es esa famosa serpiente que va y le hace la cabeza a Adán, no sé a quién, no me acuerdo bien cómo era eso. Pero el punto es ligo lo que es miedo con algo amenazante. De ahí pasé a otro episodio, que también lo comentábamos hoy en el almuerzo. Mi padre, que bueno, no sé, Dios los tenga en su gloria, me llevan al cine una vez a ver una película de terror, año 56, 57, yo tenía también 8 años, en el 48, 6 años, 8 años a lo sumo. Era la época de la amenaza nuclear y toda esta historia, habían empezado todas las fantasías. La devastación nuclear que había comenzado año 45 con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Claro. Pero el tema era, las experiencias nucleares podían producir problemas genéticos. Bueno, acá la película se desarrollaba que habían generado hormigas gigantes que se comían humanos en un pueblo. Yo vi esa película. Y hacían un sonido muy particular las hormigas. Mi casa está muy cerca, la casa de mi padre está muy cerca del río, ahí había un zanjón, donde había ranas, grillos, todos los bichos había por haber de los zanjones, que hacían un sonido parecido a que yo había escuchado en la película. Bueno, me pasé, no sé si 1, 2, 10 noches desesperado escuchando las cosas esas y viendo la hormiga que venía a comer. Creo que ahí sentí el miedo. Ahí lo sentí. Por supuesto que sentí miedo. ¿Y cuál fue mi acción respecto del miedo? Pedir ayuda a mi viejo. Mi viejo, como un buen macho dominante de aquella época, no se cagó, ¿cómo va a tener miedo? Que sea. Sí, nada decía que yo tenía que sentir lo que estaba sintiendo, pero lo estaba sintiendo. O sea, acá hay 2 realidades. La que no debía ser y la que verdaderamente era. O sea, siempre nos topamos con esto, siempre. Hay una realidad que es como cuando a veces vamos a los médicos.
Me duele, doctor. No, pero no te tiene que doler, perdón, hermano, me duele. No, pero no te tiene que doler. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Me duele o no me duele? Si me duele es una realidad, no debería doler es la otra realidad. Pero ahí tuve la sensación del miedo. Y el tercer episodio que me apareció, que son, por eso dije que son 3 estadios, 3 estamentos del miedo. Uno, tomar contacto, entender que puede algo llamarse miedo. La segunda, sentirlo. Y la tercera, sentirlo y evitarlo. Yo viví mucho tiempo en la casa de mis abuelos, llegaba tarde de un internado, tenía que caminar desde la terminal hasta la casa de mis abuelos, eran 6 o 7 cuadras en otro pueblo muy chiquito, oscuro, y la verdad que sentía el miedo de ir caminando de ahí hasta la casa de mi abuelo. Y ahí aprendí, porque me lo habían dicho, o lo empleé, que silbando se me iba el miedo. En realidad, silbando lo que estaba haciendo era obturando las fantasías que me generaban el miedo, porque la realidad no era amenazante, era lo que no sabía lo que me amenazaba, y si podía sacar ese pensamiento, bajaba la activación que aparece como miedo. Entonces, no es una conclusión científica, pero es lo que yo recorrí de mi propia historia, cómo tomé contacto, cómo lo sentí y cómo lo pude obturar. Digo esto para que si cada uno puede hacer una introspección y verse cada uno de ustedes frente a episodios que pudieron generar parte de esto, por si podemos coincidir o lo podemos poner en la mesa y charlarlo un poquito. Y de paso yo tomo café. ¿Alguien recuerda alguno de los primeros miedos? ¿Alguna película que hayan visto? Yo si quieren arranco, tengo 2 memorias de miedo de niñez que son una escena de las pesadillas de Freddy, las películas de Freddy, y un Doberman que había en Punta Mogotes. Que lo del Doberman creo que se acerca más a lo de las arañas mutantes, las hormigas mutantes. Qué lindo una película sobre arañas mutantes, eso me gusta también. Porque digamos que el miedo ya estaba aprendido. Y la de Freddy Krueger también quizás acerca a eso. Me acuerdo que hubo una escena en la cual, si alguien se acuerda de la película, me hace un gran favor. Quizás de ahí empecé a tomar asco a las slasher. Pero era una escena en la cual una chica o un chico estaba caminando por una especie como de cuerda floja hecha creo que con un intestino o algo así hermoso, ¿no? Estéticamente bellísimo, pero para un niño de 5 años, 4 años un poco traumático. ¿Alguien recuerda algún miedo de la niñez? Sí, mis viejos tenían una casa en Entre Ríos, en un pueblito en el medio de la nada que se llama Rosario del Tala, pueblo que muerto. Y mientras Norte ellos... de Entre Ríos. Norte de Entre Ríos, si me equivoco, ¿no? sí, en el centro, más centro. Lo único que hay es tábanos y arañas gigantes, nada más. Araña pollito. Sí. Ya. Sí. Qué lindo. Y mientras ellos estaban construyendo, nosotros nos quedamos en la casa de al lado, que era de una amiga. Tenían un patio re lindo con un aljibe en el medio y éramos un montón de chicos, entre nosotras y hijos de otros que estaban ahí y demás. Los viejos no tenían mejor idea que contarnos historias de terror a la noche. Hermoso. Y después nos metíamos todos a dormir en una misma habitación, que teníamos un reloj gigante que hacía clock, clock toda la noche y que tenía como un dibujito en el medio que era medio fosforescente. Entonces, lo de la luz mala y toda la historia... Claro, bueno, yo creo que los primeros cuentos los había escuchado con 4 o 5 años, por lo cual cada vez que íbamos ahí nos quedábamos, eran muchas noches sin dormir, por todos los cuentos. Pero bueno, era como ellos se divertían a raíz de nosotros. Sí, bueno, eso siempre ha pasado. Y sigue pasando, digamos, ¿no? Eso de asustar. Sí, porque yo también soy de un pueblo. Es como que de afuera, o sea, somos niños y como que los grandes o los que nos inculcan el miedo. O sea, en vez de cuidarnos de eso. No, es una forma de cuidarnos. Nos enseñan o lo aprendemos de esa manera, porque estamos todos preparados. Estaba pensando en el pulpo negro, no sé, no me acuerdo de esa serie. Hermoso. Creo que era la única que me remonto el miedo de eso. Creo que nos
Si el tipo no hacía esa serie, yo digo, no sé si lo tendría, o las películas que nombran, o sea, O hubiese nadie sido me otra enseña a mirar cosa. otras cosas. O sea, todo como cultural o inventado, no sé cómo. ¿Está? No sé, la primera. Después vamos a ver si nos podemos meter un poquito dónde arranca la historia esta y por qué nuestra necesidad de manejarnos en ese punto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se transmite? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de las películas de terror? Porque en definitiva, decir, sí, puede ser taquillera toda la historia, pero el que va a verlo y a sufrir o a gozar con el terror, tienes alguna razón debe tener. Hay un libro de Stephen King, perdón, por ahí como para seguir luego con eso mientras la gente acá esbozan recuerdos. Hay un libro que se llama Danza Macabra, que es un libro de no ficción, escrito en 1980, sobre el terror entre 1950 y 1980, en radio, TV, cine. En este libro, Stephen King, una de las cosas que esboza es por qué la gente pagaría por ir a ver algo, o leer, o escuchar algo que es desagradable, como el miedo. O sea, no es ir a ver una comedia en la cual tenés risa, es ver un displacer, o sentir un displacer a través de la lectura, o a través de un programa de radio, o una película, o un cómic, lo que sea, o internet. Y decía que había cierto elemento de, esto lo estoy esbozando sin conocimiento, por eso, en base a lo que decía Stephen King, dicho como un criollo, que esa persona que está siendo perseguida por Leatherface, el hombre de la masacre de Texas, o por algún otro mal, no sé, lo que está en el Ártico con la cosa, ese ser que lo va a atacar, o estamos leyendo El corazón del ator, en el cual el pobre viejo es asesinado por quien lo cuida. En cierto modo, según King, hay una suspensión de la incredulidad, como decía Coleridge, esto lo agrego yo, y piensa el espectador o el lector que, bueno, esa persona está pasando peor de lo que estoy pasando yo, con una especie de consuelo de tonto, en cierta manera. Es lo que dice King, ¿no? Entonces, al ver esto, esta persona, como que los miedos que tiene, más urgente como no llegar a pagar la boleca de luz, claro, los corre más terrenales. No sé si por ahí para cuando termine. Yo lo que sí podría agregar ahí, que seguramente esto le pasaba a King. Ahora, que nos pasa a todos, no creo. Es decir, por eso digo, seguramente la autorreferencia, que era lo que decía al principio, claro. Sí, cada uno pone afuera lo que uno es capaz de parir. Ahora, de ahí a que eso pueda generalizarse, cuando somos únicos e irrepetibles, es medio difícil. Lo dogmático en esto no camina. Entonces, perdón. Me quedé con tu idea de Coleridge, que siempre a su vez la citaba Borges, la suspensión de la incredulidad, pero también se aplica para los casos de literatura de ficción, no solamente de terror. Claro, para todo. Literatura fantástica, lo que vos quieras. Pero me quedo con la reflexión de ustedes dos. ¿Por qué siempre que uno va al cine, no importa si dan una Darín o no, siempre hay una película en cartelera de terror que nunca se baja? A alguien le gusta. No, hay un público, claro. Definitivamente. Soy un morbosín. Me encanta reírme con las películas de terror. Mañana me voy a ver así de cabeza. Yo el sábado que viene. Y yo me puedo llegar a morir de un ataque cardíaco como si me subieran a una montaña rusa. ¿Cuál? Si me muero un ataque cardíaco viendo una buena película de terror, Buena muerte. muero feliz. Sí, Bueno, feliz. Yo creo que el dilema Estoy real fumando es aparte, mejor. Este es el dilema real. Estos son las cosas que, que el humano, casualmente por nacer en blanco, genera espacios de un goce, que puede ser de un goce masoquista a un goce idílico, qué sé yo, pero... Oiga. ¿Por qué? Pero depende de dónde lo leamos, por eso digo, es decir, depende de qué le impacta a cada uno y de cómo lo tomamos.
Por eso es subjetivo el O tema. podemos ser sádicos, porque estamos disfrutando de cómo. También, cómo ya la te digo, víctima- tenemos Pero todo ¿qué el pasa si espectro vos completo. estás viendo? Yo poner en las peores escenas, cuando todo el mundo grita, yo me río. Pero a mí me causa mucha risa. En realidad. Pero no podés reír. O sea, no podés asustarte de eso. No, Bueno, está claro. Hoy justo estábamos hablando del tema de la risa y el miedo, ¿no? Sí, De cierta manera. Está. Pero bueno, yo de cualquier manera insisto, lo bueno es tirar acá sobre la mesa el tema de por qué yo decía amigarse con el miedo y por qué empezaba diciendo que es una herramienta adaptativa. Pero el día que ellos se amiguen con el miedo, no van a ir a ver más películas. Sí. Olvídate. Y pues ya no tiene gracia. Siempre tiene gracia la película de terror. Si nosotros entendemos la fisiología del miedo, le vamos a dar un sentido a esto que es natural. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a algo que nos amenaza? Porque ahí es donde podemos calificar el miedo. Cuando percibo algo que me amenaza. Se produce una reacción química, hormonal, en milésimas de segundo, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión, aumenta la temperatura, aparece la sudoración, hay vasoconstricción en todos los órganos que no se utilizan para atacar o para huir, hay mayor circulación de sangre en las masas musculares, La adrenalina. mayor, entre otras, la dopamina La también y dopamina. todas las inas que se le ocurran. Sí. Carolina. Mayor circulación en la corteza cerebral, se exacerban todos los sentidos. Entonces, es una alerta roja en el cuerpo, que es una reacción natural. Por eso yo digo que es una herramienta adaptativa, que es instintiva. Para salir corriendo, no para quedarse en la butaca. O para atacar. Normalmente ¿no? es para atacar o para huir. Casi siempre en toda la literatura se pone el eje como un sentimiento, como una preparación de huida. No necesariamente. No necesariamente. Es una entrada en calor para atacar o para huir. Ese atacar o huir depende de la calidad del estresor. Si es un estresor que permite el ataque como defensa, uno atacará. Si solo permite la huida, uno huirá. Pero ahí ya también tiene que entrar a jugar ya qué calificación tiene el estresor. O quizá el estresor, digo, pensando, ¿no? Digo, pregunto. ¿Esto es subjetivo o objetivamente como que permite la huida o el ataque? Porque tal vez para alguien sea algo mínimo o ya entramos en el terreno de las fobias, eso. Y la persona elige la huir. fobia es otra cosa. ¿no? Por eso, entramos en otra parte, por eso, ¿no? Estamos en percepción del estresor. El estresor. La percepción del estresor es un león y me va a comer, digamos. Eso es percepción. Sigo pensando, por ejemplo, en el tema de la serpiente, que no recuerdo el nombre, me sale Yarará, pero no era No, Yarará. es Mis conocimientos de Me zoología, plantaste Yarará y no sé ni cómo se llamaba mis conocimientos de zoología de serpientes no pasan más allá de la Yarará y la cobra. Anaconda, ¿no será? Y la anaconda también. Son las únicas tres serpientes que conozco. Sé que son algo verde y largo, como un billete de dólar. Pitón. También esta otra. Y te envuelve y te aprieta, Y te asfixia. Pero pensando, por ejemplo, eso de la serpiente, la anécdota que has contado, por ejemplo, para vos no era algo estresor. Eso se llama Curiyú. Curiyú. Bien. Curiyú. Ahora apareció. Ahora me voy a acordar porque es como la Only You. Y suena parecido. Tenía flequillos. Tenías Only You o Golden News también puede ser. La Curiyú. Tus tías reaccionaron con miedo y vos no habías reaccionado con miedo ante ello. claro. Y sin embargo ahí está el mismo objeto estresor ante Sí. el cual Por vos eso- no huías. Por eso es cultural. Y tus tías, Por sí, eso es cultural. esa es la parte cultural, Claro. más allá de lo innato o digamos de lo innato. Lo sería. innato es lo que le pasó a mis tías, que se sobreactivaron y se desmayaron. Pero eso es la misma reacción que puede tener una persona ante una cucaracha. Yo veo una cucaracha, no me pasa nada. Veo una arañita así, me muero. Bueno, pero eso ya, Pues ya ya entra entra en las el campo de fobias. las fobias. Claro. Que ahí ya entramos a jugar en No, otro... pero digo que cada uno puede tener una reacción diferente. Está bien, pero una cosa es el estresor en sí y otra cosa es lo que yo le pongo al estresor en sí. Claro, yo me movía a eso. No, Perdón. bueno, pero ahora... Ya es otra vos área. Siempre me llevás por Campo Arado, en Alpargata y Manzanares. Pará, que te llamo Y me para manda- acá.
eso tiene que ver con la ansiedad. Es mi venganza. No tiene que ver con el miedo. Bueno, Pero soy ansioso. Por ejemplo, un mayor o un menor, como tu tía vos, te pone un límite, porque si vos no te inculca el miedo, vos vas y te enfrentas a un león. Correcto, Entonces, es está como parte claro. de la educación también, decir, bueno, a ver, esto no, porque te puede hacer mal, te puede, no sé. Es que ahí está el componente cultural. Pero cultural bueno para educar, para. No, sí, para sí, cuidar, está claro. para cuidar. Es que, Y a mí me sí, pone sí. miedo, es por decir, ejemplo, O se pone en exceso a veces. del lado de amenaza. Claro. Si Bueno, vos no te portás ese bien, te vas a va a ir caer, a es buscar una amenaza. Ay, sí, Hoy en el día hombre le de la tengo bolsa. fobia a los insectos. Claro, parece mal. Sin querer se hacen daños en la gente Sí. chiquita, en los infantes, se hacen daño sin querer por desconocimiento. quedas. Y te Te quedas. queda, te queda. Y en el peor de los casos, no solamente la mosca, el hombre de la bolsa, sino que hasta tu propio padre o madre te pueden llegar a dar terror. Sí. Lo cual es Y terrible. también se contaban cuentos, los cuentos al principio que eran para adultos, se contaban para los chicos. También. Y bueno, Claro. la Los cuentos- peluquita roja. los cuentos de los hermanos Todos Grimm. eran Eso me da bastante miedo. sanguinarios, casi todos, ¿viste? Anterior, los Grimm no son nada lindos. Sí, sí, eran todos sanguinarios. Por eso te digo, había otra cultura de la muerte, de la sangre, de toda la historia. Hoy vos contás un cuento de esto y te llevan preso. Es decir, O hablas del hombre de la bolsa. Herís todo, ¿viste? Entonces es todo un despelote. O hablar del hombre de la bolsa y tiemblan los mercados ahí. Ahí hay otros que le dan miedo. No, pero bueno, se entiende el concepto de lo que sería instintivo, que es esta reacción fisiológica ante algo que me amenaza. Eso que me amenaza tiene un componente cultural que deviene de la educación. Esto está claro. Los esquimales no temen lo mismo que nosotros. Insisto, los Yanomamis tampoco. Es decir, una persona que vive en el Bronx no teme lo mismo de nosotros que vivimos acá a 4 cuadras. Y sí, tememos más nosotros. No, está claro. Por eso quería aprovechar la experiencia de la doctora, por eso claro, no por eso puse el Bronx, como si fuera jodido. No sé de qué estamos. Sí. Tengo una pregunta, y en este caso estaría primero la reacción fisiológica o el estímulo proveniente de afuera. Y normalmente primero tiene que estar el estímulo para que haya una reacción. Ahora, esa conexión entre la reacción y el estímulo tiene que ver con la educación que hay en el medio. Porque hay estímulos que me van a provocar esa reacción y estímulos que no. A mis tías, la víbora muerta casi la mata, en serio. Y a mí era un juguete. Es decir, entonces no tenía en ese momento todavía, por esta interacción que teníamos con el monte, con las 100.000 víboritas que vimos y que hacíamos salvajada y toda la historia, y esto estaba muerto y era un pedazo de víbora más grande y nada más que eso. Las viejas vieron que yo arrastraba eso y me vieron comido por una víbora. No sé lo que vieron. O vieron la víbora misma, que es la serpiente esta. Pero por eso digo que lo interesante es para poder distinguir lo que es miedo de ansiedad, es determinar el estresor. En el miedo, la percepción de un estresor amenazante, desde lo cultural, provoca esta reacción fisiológica. Si yo no tengo referencia de ese estresor como algo amenazante, esto no va a pasar. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia que hay con la ansiedad? La ansiedad no se dispara ante un estresor percibido. La ansiedad se dispara con lo que no sé. O lo que no sé. Es un mecanismo también natural. ¿No se ve o no sé? Con lo No que sé. no conoces. No sé. La incógnita dispara la ansiedad. Es un mecanismo anticipatorio. Si nosotros podemos confiar en el proceso evolutivo y nos ubicamos en nuestra debilidad estructural, en nuestra falta de velocidad para correr, para trepar, la falta de fuerza y demás, somos el bocato de cardenales para todos los bichos que andan dando vuelta por ahí. ¿Por qué pudimos a lo largo de la evolución colocarnos arriba de la cadena alimenticia? Casualmente este mecanismo, que es la capacidad de ver lo que todavía no existe, la previsión. Ahora decimos, es un mecanismo anticipatorio. Si es un mecanismo anticipatorio, ¿qué es lo que va a producir mi cerebro ante algo que no sé? Si es anticipatorio. Pregunta.
Como por ejemplo el miedo a la muerte. Por ejemplo, puede ser, como no se ve, no sé, pero está. O sea, ahí es como una pero eso cosa. no sería miedo. ¿Qué Ahí sería eso? estamos en el, bueno, por eso quiero diferenciar lo que es miedo Ansiedad de la sería. ansiedad. Claro, ahí yo estoy previendo algo que me provoca una sensación. Por ahí la sensación se emparenta con la activación que tiene el miedo, porque tenemos la misma activación. Claro. Pero el estresor es diferente. O sea, la conexión de la ansiedad con el miedo es que los dos, en un determinado momento, si la ansiedad se disfuncionaliza, me va a provocar la misma reacción que el miedo. ¿Qué pasa? Por eso yo les decía, para responder la pregunta, si es un mecanismo de previsión, me va a tener que alertar sobre lo peor que puede ocurrir, porque ¿para qué me va a decir que está todo bien? No tendría sentido como mecanismo. Entonces siempre la anticipación ansiógena va a estar teñida de lo peor que me puede pasar. Hasta acá es bárbaro. Si yo preveo lo peor que me puede pasar, me da la alerta temprana y yo puedo tomar la precaución para evitar que esta previsión ocurra. O sea, es una alerta que me da a mí el tiempo para resolver lo que tenga que resolver anticipadamente para que esto no ocurra. Hasta ahí la ansiedad es el mecanismo que nos permitió imponernos al resto de la especie. ¿Cuándo se disfuncionaliza la ansiedad? Y este es el problema. Cuando esta alerta se me presenta como realidad. Y ahí el cerebro, que no identifica muy bien lo que es realidad y lo que es fantasía, toma esto como un estresor percibido y se activa el cuerpo disfuncionalmente. Entonces quedo con una fantasía mía que me activa y esta activación comprueba la fantasía. Y me activo más, compruebo más, me activo más, compruebo más y entro en estrés. Esto famoso es el ataque de pánico que está tan en boga hoy día. Que se abusa mucho de este diagnóstico, se abusa mucho. Pues un ataque de ansiedad, que no es pánico. La realidad se llama crisis de angustia. Pero ya el título, ataque de pánico, ya no pone con los pelos así. Es una crisis de angustia, esto es lo que llamo. Donde la fantasía toma estatus de realidad, me amenaza, y esa amenaza, que es la que siento en el cuerpo, comprueba la fantasía. Y ahí soy un perrito mordiéndome la cola. Es de las disfunciones psíquicas, es de las más rebeldonas. No es grave, pero cuesta muchísimo desactivarla. ¿Por qué? Porque hay dos calidades de la ansiedad. La ansiedad rasgo, que es una manera de ser, cada uno tiene un determinado estatus de ansiedad. Algunos, los que ya tienen la ansiedad disfuncionalizada, bueno, viven en crisis. De ahí viene todo el mecanismo de la fobia, tiene que ver con esto. Que tiene otro componente psíquico más que lo vamos a aclarar. Y hay otra ansiedad que es la ansiedad estado, que son dos cosas diferentes. Ansiedad rasgo es una manera de ser. La ansiedad estado es la activación que tenemos cada vez que vamos a enfrentar algo desconocido. Ejemplo, los exámenes. Los exámenes universitarios o cualquier tipo de comprobación que tenemos que enfrentar. Como no sabemos qué va a ser el otro, eso nos amenaza y siempre decimos, ¿qué me van a preguntar? Y lo que no sé, porque eso es lo peor que me puede pasar. Si yo enfrento eso y lo atravieso, voy rindo y normalmente puedo andar bien. Hay quienes esta idea les inhibe la acción, que es la peor de las resultantes de la ansiedad disfuncionalizada. Donde el estresor me activa disfuncionalmente y al tomar estatus de realidad lo que tengo que hacer es inhibir la acción. ¿Se entiende esto? Digamos que es paralizante en ese caso.
Que es paralizante. Es paralizante, sí. Y también en el miedo, porque por eso digo, lo que tienen en común, el miedo y la ansiedad, porque son palabras aparte, y entrar en lo multívoco de las palabras es terrible, porque miedo hay 10.000 definiciones, uno ve, no sé, se pone a mirar el origen de la palabra miedo, se encuentra desde el latín al griego, 10 millones de cosas, que por qué, y temor, y bueno, qué sé yo, hay toda una historia que... Pero bueno, digamos, para sintetizar, miedo, activación fisiológica natural, que se dispara con un objeto amenazante que depende del grado de cultura que me lo haya inculcado. La ansiedad se dispara con lo que no sé, y cuando esto, que es una anticipación, es una alerta, toma estatus de realidad y vuelve a provocar la misma reacción fisiológica que produciría el miedo. ¿Por qué? Porque el cerebro no identifica muy bien lo que es percepción de lo que es fantasía. Hay un autor chileno que es un biólogo, bueno, ahora ya se convirtió en todólogo, porque opina y tipo Maradona, ¿no? Agarra lo que venga y le da como un caño a lo que venga. Pero él le planteó muy bien en un libro que escribió hace mucho, que es El árbol de conocimiento, donde planteaba este tema de la imposibilidad que tiene el cerebro de identificar lo que es fantasía de lo que es realidad. Y decía, miren, el cerebro funciona como el mecánico o el maquinista de un barco. El maquinista no sabe lo que pasa con el barco, pero actúa desde abajo cumpliendo las órdenes que hay. No sabe si acelera y se va a estampar contra una isla o va a atracar en un puerto. Y así funciona el cerebro ante estos casos. Aparece una amenaza y descarga toda la batería de hormonas que tenemos para hacer una alerta roja en el cuerpo y atacar o huir. En el miedo pasa el estresor, todo vuelve a cero. En la ansiedad no volvemos nunca a cero, porque cada cosa me puede amenazar. Eso es el ataque de pánico. Es casi una fobia generalizada. Si miro el techo, se me va a caer encima. Si miro la puerta, van a entrar 3 y me van a robar. Si miro, no sé, lo que sea, siempre tengo un estado de alerta permanente, y mi fantasía, convertida en realidad, me amenaza. Y no puedo salirme de ahí. De hecho, en estas crisis es algo común la sensación de que la persona va a morirse. Bueno, ¿no? la sensación de muerte, ahí se conecta otra cosa. Otra cosa, el otro tema que tenía, y que sería bueno también porque la verdad que yo no profundicé el tema, pero sí lo tengo como duda, es cuál es el origen de esta sensación, o cuál es la primera experiencia que podemos tener respecto al miedo. Hay un momento en nuestra vida que es el más traumático, que es el nacimiento. Pero también es cierto que nosotros tenemos 2 memorias, como mínimo. Una memoria emocional, que es la que registra todo lo nuestro desde el 5º mes de embarazo en adelante. Sobre todo lo que me hace bien y lo que me hace mal, que es lo más instintivo que tenemos. Y empieza después la memoria racional, después de los 2 años y medio, 3, depende, de cuando le empezamos a poner una foto a lo que nos pasa. Acá nos queda lo que nos pasa, y acá queda lo que nos pasa más la foto. Esto es por esto. Entonces yo me preguntaba, nosotros, el bebé, que está en el único lugar donde verdaderamente estuvimos bien, último mes de embarazo, donde no hay falta, y si no hay falta no hay deseo, o sea, estamos en un equilibrio real, ahí estamos en el nirvana en serio, no hay falta, estamos en un equilibrio homeostático total, todo dado por el cuerpo de la madre. Por eso de ahí viene lo placentero, digamos, ¿no? De placenta, lo placentario. De ahí el nacimiento no es romántico. Eso lo escuché una vez también. Para nada es romántico. Es decir, ¿saben el significado de la palabra angustia?
¿Han sentido la angustia? ¿Alguno? Sentirse. ¿Cómo se siente la angustia? Una opresión en el pecho. Opresión en el pecho y a veces una sensación de ahogo, ¿no? Sí. De ahogo, sí. Bien. La palabra angustia es una palabra griega, 1000 años antes de Cristo. Los griegos que pensaban esto, los chongos andaban haciendo ocio noble cada uno con su chongo, caminando Ya pasaban bien. entre los olivos y pensaban y hacían todas estas cosas. Buscaban explicación a todo. Entonces se encontraron con que este sentimiento, que todavía por ahí no tenía nombre, se producía en todas las culturas, cada vez que había una pérdida o había una amenaza de pérdida. Entonces se preguntaron, ¿y qué tenemos en común todas las culturas? El nacimiento. Angustia significa angosto o estrecho, pero es el estrecho del canal de parto. Caramba. De ahí viene la palabra angustia. Y esto es otra de las cosas que nos queda desde ese momento. En el parto, en la memoria emocional, nos quedan 4 cosas. La primera es esta sensación de nirvana, que es de equilibrio total, real, no del equilibrio inestable en el que estamos a partir de ese momento, y que nos va a tener, a mi juicio, como referencia de buscarlo de vuelta hacia adelante, y por eso terminamos acumulando poder, sexo, juego, droga, 10 millones de cosas, y nunca llegamos. Cada vez que creemos la satisfacción, se nos corre 10 metros más allá. Es como el horizonte, ¿no? Estoy llegando, ¿y ahora qué? Y ahora Como tenemos que quiere empezar ser de la vuelta. tortuga también, ¿no? Creo que hay una referencia en la memoria, porque si no, no estaríamos tan inquietos buscando ese nirvana y qué sé yo. Una referencia la tenemos adentro. Si no, ¿por qué vamos a buscar lo que no sabemos que hay? Primera cuestión que nos queda en el nacimiento. La segunda es la angustia, es el pasaje por el canal de parto. La cesárea es tan brusca como esto. Es tan brusca como esto, que a uno lo arranquen de ese lugar es más o menos lo mismo. Es por ahí menos jodido de... no sé, imagínense ustedes pasar por un canal angosto así y que te saquen del otro lado, qué sé yo, no sé, aún en lo natural, ¿no? Pero es inimaginable esto, porque no tenemos racionalidad para entender lo que está pasando ahí. Es todo amenaza. La psicología inglesa, que fue muy atacada por Freud, habla de este momento como de una posición esquizoparanoide. Esquizoide porque todo el esquizofrénico es una persona que ve la realidad como a través de un espejo roto. No puede conectar nada. Y paranoide porque todo es persecutorio, todo hace daño. Freud dijo que no, que lo psíquico se formaba a partir de que aparecía ya la razón. Bueno, él tiene otro proceso, él pone la construcción del aparato psíquico mucho más adelante. Y la psicología inglesa planteó fantasías inconscientes antes del nacimiento, ¿no? Melanie Klein es la que defiende esto, Bion fue un discípulo de ella, son 2 autores que jugaron muy fuerte sobre esto. La realidad es que en ese momento, si no hay racionalidad, sí hay un registro emocional. Y fíjense ustedes que cada vez que nosotros enfrentamos una pérdida, aparece la angustia. No es casual. Eso es. Hay un viejo refrán que dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Esta es sabiduría popular. Esto no es joda. Todos los dichos tienen un componente milenario. Esto de hacerse mala sangre no es casual. ¿Qué es la mala sangre? Es todo lo psicosomático, no es joda. Entonces, si nosotros podemos observar esto, decimos, bueno, el que se quema con leche de una vaca y llora. Entonces, esta memoria emocional, ¿qué hace? Me desforma la realidad. Porque la vaca deja de ser vaca, pasa a ser quemadura con leche. Y yo cada vez que veo una vaca voy a sentir la quemadura. Cada vez que me amenace la pérdida, y yo voy a sentir la angustia, que es lo que nos pasa realmente.
Vamos por lo segundo entonces. El estado de nirvana como referencia, la angustia como huella física, un estado confusional, que es este estado esquizoparanoide que vive el bebé sin saber qué pasa. Y por último, la sensación de muerte, porque si alguien no lo rescata de ahí, el bebé se muere. Esto no es joda. Por eso cada vez que perdemos un amor o perdemos se aparece la sensación de muerte. Es como que la muerte resolvería esto, ¿no? La pregunta es posible que esto de la memoria emocional sea lo que se activa frente al horror, frente a las películas, frente a esto? ¿Es el recuerdo de esto? ¿Es algo que conecta con esto? No sé. El horror, digamos, sería una recreación del horror del parto, digamos. Ahora, ¿cuál es el sentido? Porque yo se me escapa el sentido. Es decir, yo no quiero pasar más por ahí. No, ¿alguien vio nacimiento más allá de las que fueron madres? Sí, yo participé del nacimiento. Yo tengo 5 hijos, de 4 por lo menos. Así que... ¿Alguien más vio el nacimiento? ¿Vos viste? ¿Alguien más vio? Es horroroso. Yo lo he visto en un video. Que no existe la reencarnación porque yo no quiero nacer de nuevo. Es algo terrible. Yo nací por cesárea, así que yo no nazco más. No es tan agresivo. Mismo, como usted decía. No se nace más. La situación violenta es igual. No es tan agresivo. ¿No? Dicen que los bebés que nacen por cesárea son más tranquilos, ¿viste? Tienen otra actitud. Sí, se han experimentado. Lo que pasa es que también la posición del parto es más cómoda al médico que a la parturienta. Se han ejecutado ya nacimientos en el líquido, en piletas, buscando que eso se suavice lo más posible. Pero yo creo que el trauma para el niño que no sabe lo que está pasando es terrible. Y también para la mamá, te digo, porque yo ahora a veces rememoro mis partos y me angustia en el sentido de cómo pude haber sobrellevado esa situación, ¿no? Ahora que se fuera por eso menos mal que paren las mujeres, porque nosotros ya hubiera desaparecido la raza humana. Ahora que se fuera, está sentada acá es mi mamá, que no sé por dónde está, pero vamos a aprovechar para decir, pobre vieja, le hice hacer 16 horas de parto. Está bien. Así que por eso fue algo horroroso para los dos. Está bien. Sí, lo que pasa es que la madre tiene la conciencia de lo que está pasando. El bebé no sabe qué carajo está pasando. Ese es el problema. Hagan el ejercicio de tratar de imaginarse una situación donde se pueda recrear lo que pasó en el momento del nacimiento. Ya, por el hecho de tener razonamiento, nosotros vamos a relacionar cada uno de lo que nos pasa con algo. El bebé no tiene punto de referencia. Claro. Por eso es de verdad enloquecedor ponerse en ese punto y decir, bueno, ¿qué siente? ¿Qué pasa con el bebé? Desde lo físico cambia totalmente. Todo cambia. La primera respiración, que se llenen los pulmones de aire. No sé si alguna vez corriendo respiraron aire frío, la puntada que sienten en los pulmones. Se salís con gritos, un médico, alguien de blanco con que agarra las manos. No sabés ni lo que es blanco, ni lo que es médico, ni que si te están agarrando. No sabés nada. No hay razón. A la deriva total. ¿Qué sentís? Sentís que todo te ataca, que todo está mal. Es todo horrible. Voy a matar. Me deprimí. El tema, en fin. Tenemos media hora. Yo ya estoy concluyendo porque es todo lo que me traía para charlar. Ahora después ahora conversamos. Ahora seguimos con la terapia. Por eso planteaba que el tema es, tenemos señales bastante confusas dentro nuestro de lo que hace bien y de lo que hace mal. Y eso confrontado por otra cosa que desforma la realidad también, que es el deber ser. Nosotros nacemos en blanco y la socialización nos mete un chaleco acá arriba, que es lo que debemos ser. Entonces, entre la memoria emocional y lo que debemos ser, el yo que tiene que desarrollarse queda un poco raquítico acá en el medio. Esto de apropiarnos de nosotros mismos no es fácil.
hay que descascarar la cebolla y ver qué quedó en el núcleo chiquitito, que es lo que queda de nosotros. Y ahí sí, digo, si nosotros nos despejamos de esto, ¿por qué amigarnos con el miedo era un poco la consigna? Porque es un mecanismo instintivo que nos ayuda, nos prepara de la mejor manera posible para enfrentar o para huir respecto a un estresor. Hay dos patologías que tienen que ver con... no dos patologías, hay una cuestión patológica que es la temeridad, que son las personas que no sienten el miedo. No sé si es que no lo sienten o han bloqueado la posibilidad de sentirlo. Y son temerarios. El temerario es el que hace cualquier cosa y la verdad que no es bueno seguirlo. Porque no tienen la anticipación de la ansiedad o del miedo que dice esto no o esto sí. Porque me da la opción el miedo. El temerario, al no sentir esto, es como que va siempre al frente. Eso es patología. No te mira para ambos lados a la hora de conseguir independencia. No, por ejemplo. Como perro chico, ¿viste? Se manda. Sí. Claro. Se va a boxear con con Tyson pesando 50 kilos menos, no sé. No miden esta posibilidad de atacar o de huir. No, es como que atacan siempre. Van siempre al frente. Sí. Y lo otro que sí vale la pena tener en cuenta, que el heroísmo es poder superar el miedo, no sentirlo. Ese es el punto. Por eso digo que es un mecanismo adaptativo que nos activa para atacar o para huir de la mejor manera posible. Me parece correcto lo de familiarizarse con el miedo, pero ¿qué pasa con la ansiedad? Porque ya a veces se torna medio molesto convivir con la ansiedad. Medio si lo mirás con un solo ojo. Medio casi lo mirás con un solo ojo. Yo, hoy que conceptualizamos bien lo que es la ansiedad, vi que la sufro con algo en específico, y es temer constantemente con que se mueran mis familiares y mis seres queridos. Sí. Y a veces es muy torturante, porque no hay nada que se pueda hacer, nada. Sí se puede. En cuanto a lo externo, mi mamá va a tener que seguir yendo al trabajo. Exactamente, bueno. Yo me quedo con que no te pase nada en el medio o algo Pero el problema es que casualmente lo que estás temiendo es tu propio pensamiento. O sea, eso se resuelve de la piel para adentro. Empezar a manejarlo internamente. De la piel para adentro, no de la piel para afuera. Afuera todo está bien. Claro. Ese temor es uno lo que está la piña con lo que piensa. Ese es el problema, por eso es tan rebeldón esto. ¿No? Bueno, aparte hay algo que es real. Nos vamos a morir nosotros, se van a morir las personas que queremos, se van a morir las personas que odiamos, todos somos mortales y todos nacemos. Pero el tema es cómo manejarlo, precisamente, ¿no? Cómo estar enfrentado a la muerte. Pero no hay que enfrentarse, hay que amigarse. Amigarse con el miedo y con la muerte también. Pero hay que amigarse. Pero la muerte es lo más seguro de la vida. Es natural. Es decir, no te puedes enojar con eso, vos te enojas. Sí, por ahí uno quizá tiene intenciones, no tiene intenciones de inmortalidad, pero sí de... Vamos a poner esto, ¿no? Yo estoy enojado con la muerte. ¿Estoy enojado con la muerte o con lo que creo? Con lo que creo de la muerte. Bueno, lo que creo, pero ese es un problema, no es la muerte, es lo que creo. Claro. Entonces, esto es lo que yo tengo que resolver de la piel para adentro. La subjetividad de la muerte. Claro. Pero con cualquiera de los estresores que sean, fantaseado. Por eso digo que, lamentablemente, la ansiedad como un mecanismo anticipatorio siempre me va a tirar en lo que no sé, la peor de las posibilidades. Ella decía, a mí me martiriza pensar que se van a morir mis familiares. Ahora, la alerta es, se pueden morir, no es un delirio, porque acá se diferencia la ansiedad del delirio esquizofrénico. El delirio es, va a venir un marciano y me va a llevar a dar una vuelta en el plato volador. Está mal. Bueno, felicitarlo, decirle que está todo bien. Entonces nos ponemos un chaleco y nos vamos al borde los dos juntos. Vale. Pero
Es que a eso voy, porque yo también reconozco, tengo de todo, ¿no? Pero suelo caer en la trillada de tener miedo cuando me quedo sola o de ahí sí llevarlo más para el lado fantasioso de fantasmas o cosas así, que eso lo puedo manejar, eso digo que se vaya y se va. El martirio ese, la angustia esa de que sí, de que es completamente probable de que va a suceder, no lo sé cuándo. Yo siempre siento que va a ser ya. Claro, pero porque en ese momento es donde uno, a la alerta, se pueden morir, le doy estatus de realidad, se van a morir. Y eso me amenaza. Y entonces quedo ahí enganchada entre mi pensamiento y mi activación. Ahora, vos decís, bueno, ¿cómo se resuelve esto? Hay un desaprendizaje y un aprendizaje nuevo. Es costoso en tiempo y en esfuerzo. Pero tiene que haber, en principio, un cambio de táctica, de vida. Yo no puedo controlar lo que no sé. Y ahí es donde se me dispara la ansiedad. ¿Qué sí puedo hacer? Controlarme. Si yo me controlo, estoy en la mejor actitud de controlar lo que vaya a pasar. Si yo trato de controlar lo que no sé, me descontrolo yo. Y esto es la crisis de angustia. Eso es táctico. ¿Se entiende? Lo segundo, si todo el problema de la ansiedad está a futuro, porque es lo que imagino, yo tengo que sostenerme en el aquí y ahora. Esa es la fórmula. Claro. Hay un libro de, no me acuerdo quién es el autor, el que escribió La Isla y El Mundo Feliz. Aldous Huxley. En La Isla, él plantea que hay, bueno, la isla es la respuesta a un mundo feliz. En el mundo feliz él hablaba de los clones y toda la historia, que había toda una humanidad que vivía sin hacer nada porque tenían los clones que laburaban y bueno, todo el mundo. Y después genera La Isla, que es la contrapartida de esto, donde, fíjense, lo que él propone en ese momento, que los chicos tenían la posibilidad de optar por familias sustitutas. Cuando no se llevaban bien los padres podían ir a otra familia. Para poder salvar el tema de la educación de pensamiento único. Que haya varias referencias para que el pibe pueda tener de dónde agarrarse, porque es la única manera de combatir la fijación o la rigidez de la educación familiar. Y lo gracioso de esa isla es que hay una sola especie de pájaro. El pájaro, el canto, se llama el miná, el pájaro ese. Y el pájaro canta aquí y ahora. Eso es lo que dice, cada vez que hay un despelote salta el pájaro que dice aquí y ahora. Es decir, focalicémonos en el aquí y ahora. Ese es el punto. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque cuando yo meto la mano en la masa, eso mismo me sustrae de la posibilidad de pensar lo futuro. Normalmente la ineficacia de las personas que sufren la ansiedad está cuando quedan enganchadas a futuro. Fíjense, trabajando en psicología del deporte, ¿qué es a futuro lo que más amenaza? El resultado de una competencia. Y el retiro. Ese ya es más adelante, vos sos muy ansioso. Una lesión antes que... Soy ansioso nivel 5. Esto que está acá, atrás, bueno, no le voy a decir es el editor de la editorial que estamos, de estos libros, que auspicia este evento. Esto que está acá también es mi madre, y algo me conocen. Yo pensé que era ansioso hasta que lo conocí. Sí. Soy ansioso a nivel 5, produce ansiedad todo lo que genera sombra. Yo a veces me presento como un ansioso recuperado. Entonces para resolverlo sería vivir el aquí y ahora, pero es como imposible. No es imposible. Yo por ejemplo no tengo miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo a la falta. O sea, no, la muerte es la falta. Sí. Comprendo. Se conectan. Claro. Se conectan. Muerte. Lo que me hace salir de eso es decir, bueno, lo único que me queda es no pensarlo más y decir, trato de la mejor manera posible a mis familiares, evito peleas, evito salir de casa peleada y trato el aquí y ahora, lo que tengo a mano. Y ya te digo, las técnicas que se utilizan para el control de la ansiedad son ejercicios para controlar el pensamiento. Sí.
poder dirigir el pensamiento a lo que sí puedo controlar, no a lo que no controlo. Lo que no controlo dispara la ansiedad, es la incógnita. Este es el punto. Por eso digo, son tres temas, ¿no? No pretender controlar las variables que no son controlables, la muerte es una de ellas. Y la muerte es uno de los fantasmas más fuertes que tenemos. Muerte conecta con pérdida, conecta con soledad, no es joda. Y todos arrugamos respecto a esto porque somos seres sociales. Entonces es lógico que nos amenace la muerte. Ahora, ¿cómo se le gana la muerte? Como vos le ganás al problema con tu familia, viviendo de la mejor manera posible. Y cuando llegue el momento, y llega. Es decir, eso no lo vamos a poder evitar. No. Pero sí lo puedo evitar morirme puteándome porque no le saqué a mi vida todo el jugo que podía. Y eso para mí sería el infierno. En ese momento sería el infierno. Me gasté la vida al cohete. Es decir, eso sería horrible. Por eso digo, si me gasto bien la vida, bueno, cuando me toque morir, me muero. Cuentan ahí que Alejandro Magno, un pobre infeliz que a los 30 años había conquistado todo el mundo conocido. Un tipito de aquello. Que él escribió que cómo quería que lo trataran después de muerto, ¿no? Y que él dijo que toda mi fortuna la desparrame por el camino donde va a pasar el féretro, para que todo el mundo vea que uno no se lleva nada. Lo segundo, no me llevo las riquezas. Lo segundo, que el cajón lo lleven mis médicos, para que entiendan que no le van a ganar a la muerte. Y tercero, que vaya con las manos afuera, para que vean que no me llevo nada. Es interesante pensarlo, porque no era un gil el tipo, si es que realmente lo dijo y si realmente lo dijo él. Pero la metáfora es buena. Ahí que fue alumno de Aristóteles, si no me equivoco, no es. No, el maestro de Alejandro. Alejandro Magno fue alumno de Aristóteles. Fue alumno de Aristóteles, bueno. Correcto. Sí, tenía un buen maestro, de ¿no? Profe con la gente, digamos. Sí, bueno, tenía alguien que quiere aprender bien. No sé si quieren abrir alguna pregunta que tenga que ver con esto. Le decía, las tres cosas con las que se trabaja técnicamente la ansiedad es esto, ¿no? No controlar lo que no puedo, porque eso dispara la ansiedad, y sí controlarme. ¿Qué es controlarme? Estar en el aquí y ahora y pensando lo que hago. Eso es control de pensamiento. Una buena pregunta. Cuando se es necesario medicar la ansiedad, ¿por qué se es necesario medicar? Hermosa su pregunta. Casi siempre nos agarramos a piña con los psiquiatras por eso. Claro, a eso voy. ¿Por qué se medica la ansiedad en ciertos casos? Porque la ansiedad tiende a achatar el síntoma. Y eso impide muchas veces o evita o disminuye el sufrimiento. Entonces, no vale sufrir. Ahora, los que estamos en el campo de la psicología decimos, mirá, si se produjo por algo esta disfunción, veamos si la podemos retrotraer, que es este reaprendizaje que te decía. Por X razón yo quedé muy sensibilizado respecto de lo que pasa con la ansiedad. Nuestro país es el 70% de las consultas tienen que ver con la ansiedad en nuestro país. Y no es casual, porque tenemos un sistema macro que no es confiable. Entonces eso ya nos tiene siempre al salto por un bizcocho. Cualquier cosa que nos pase a nosotros a nivel individual, potenciado con esto, que es lo que nos tendría que dar seguridad, se dispara 3 veces más. Vivimos en un tembladeral y eso sensibiliza respecto a lo que va a pasar. Entonces a veces ya este mecanismo se disfuncionaliza porque siempre me espero lo peor, no tengo alternativa. Y esto es algo extraño, porque justamente estaba pensando con lo que va a ser la próxima charla, que va a ser sobre literatura argentina de terror. Porque es extraño, porque precisamente, bueno, más allá de la diferencia del miedo con ansiedad, y a pesar de que el primer cuento de la historia argentina se puede relacionar con el terror, que es el cuento del matadero de Esteban Echeverría, no hay una tradición del terror en Argentina, al menos en lo que es literatura, que es lo más antiguo. Y sin embargo, sí en los últimos años ha surgido también quizás con el tema del mercado, algunos escritores, que voy a traer unas entrevistas hechas a estos autores
voy a estar entrevistando. Pero no hay, a pesar de que los argentinos estamos como predispuestos a sentir un miedo constante y real, los debacles económicas, los también desaparecidos, todo lo que ocurrió a través de nuestros 200 y pico de años. No, perdón, y ahora lo termino. A pesar de todo esto, no hay lo que es un traspaso más masivo de la literatura, ¿no? Es algo interesante. Mirá, yo, un segundito, porque vale. Yo creo que nosotros no tenemos la cultura de dramatizar nuestros terrores. Si acá se hubiera logrado dramatizar la época dura de la desaparición y demás, no hubiera ocurrido eso. Si se hubiera podido visualizar en ese momento lo que vino después. O sea, en los teatros, en el cine, decir, viejo, está pasando esto. Y ahí no habría habido tanta gente que se viene a sorprender con lo que pasó. O se dice que me sorprendo o nos hicimos los giles, pero a lo que voy es esto. Es decir, nosotros no comemos vidrio. El argentino en cualquier lado parado en una sociedad más o menos seria descolla. Acá nos matamos entre nosotros. Esto es un grupo humano en dispersión más que una sociedad. Entonces, ahora, ¿por qué razón esto no se expone? No nos exponemos a esto para aprender y corregir, no sé. Pero coincido con vos con esto de que no... Y como que somos negadores de la realidad. Mirá, algo de eso puede ser. Pero no sé, yo no le encuentro explicación, pero que lo vivenciamos así, no hay duda. En Suiza no hay ansioso, viejo. Y claro, si está todo previsto. Vamos a Suiza a hacer escuela. No, si están importando latinos para ver si se le arma algún despelote. Pero tienen un chocolate rico, entonces con eso no se le va toda la ansiedad. Perdón, También. la señora. No, está bien. Lo que quería decir es que también vivimos en una vorágine, ¿no? La sociedad ha cambiado, tenemos expectativas más allá de lo que podemos hacer. Es el llame ya, todo. Sí, entonces hay una sensación como de que no puedo lograr cosas que yo quisiera porque me lo imponen, porque hay un bombardeo continuo. Antes vivíamos felices, digo, porque compartíamos más nuestras familias, nuestras cosas, la tierra, qué sé yo, compartíamos la naturaleza, era una sociedad distinta, pero ahora yo lo que veo es eso, que hay un bombardeo para todo, para el consumismo, para tener, para viajar, para conocer, o sea, es... No, y si no lo haces, no existís. Es que también creo que Tato dijo alguna vez, por la cantidad, estoy pensando, el Mundial 78 decía 25 millones de argentinos jugaremos el Mundial, y así que calculo que debe ser la frase de 1980, hace mucho tiempo. Había dicho una vez, lo que pasa, Argentina, el gran problema de Argentina es que cree que son 27 millones de polistas. Eso digo, con respecto a las expectativas, también hay cierta cosa de que esto y el tema de la negación, ¿no? O sea, quizá la negación de la tragedia y también la negación de lo que se es, también ocurra de cierta manera con eso, digo, llevando lo que es las expectativas a lo que uno apunta y al enfrentamiento ante la realidad. Tal vez tenga que ver con ese tema de la ansiedad, quizá patológica de la ansiedad social, podría decirse de cierta manera. Yo te digo, yo creo que la ansiedad no nacemos ansiosos. También es aprendida. También es aprendida. También es aprendida. Es decir, cuando uno vive en un ámbito que no ofrece una confiabilidad determinada, uno se sensibiliza respecto a lo que puede pasar. Y esto sería también, a veces hay muertes tempranas que generan un estrés postraumático, sobre todo en los chicos y demás, que ya genera como que en cualquier momento se muere cualquiera, entonces eso ya se exacerba. Pero insisto, es una cuestión natural que se disfuncionaliza según el marco donde yo me crío y me genero. Si no, seríamos todos ansiosos, indudablemente. A mí me pasa, volviendo a lo anterior, le pasaba a ella que es como me da ansiedad por cuestiones personales. A mí me pasa todo lo contrario, por ahí es como que me mando mucho y en un momento pienso cuál es el límite. Bueno, el límite es la muerte, qué sé yo. Es como todo lo contrario. No, bueno, eso... Ahora que lo planteamos acá, digo, que es una temeraria, o sea, ya me caratulé sola porque
No, mirá, yo te digo, las palabras son, ¿viste? Son multívocas, eso es lo que voy, entonces hay que tener cuidado con las etiquetas, ¿viste? Porque te ponen una etiqueta encima y fuiste, ¿no? Es terrible, y como los chicos, ¿viste? Este síndrome de hiperactividad y no sé qué, y a veces es la institución la que nos da la respuesta a la inquietud del niño, no es que el niño destruye la institución, es al revés la historia. Pero bueno, yo lo que creo es que, ya te digo, la funcionalidad es poder tener metas que estén a la altura de las posibilidades. Si uno se pone una meta que está por encima de la posibilidad, entra en una zona de estrés muy fuerte. Si uno se pone una meta por debajo de la posibilidad, entra en una zona de aburrimiento total. Hay una zona de rendimiento óptimo donde uno puede jugar. Ahí sí vale ir a futuro, para decir yo quiero esto. Y eso es lo que me va a dar las metas intermedias y me va a dar el paso a paso. Que sé yo, Saint-Exupéry decía, los ritos son en el tiempo lo que la posada al camino, ¿no? Él porque venía de los ritos de la siembra, de la cosecha, de la vid, entonces uno va de rito en rito. Yo digo que las metas son como la posada al camino. Voy de meta en meta y eso le va dando un sentido a la vida. Esto lo postula mucho la psicología rogeriana de Estados Unidos. Roger, de la vida en búsqueda de sentido, ¿no? Te hago una pregunta. ¿El ataque de pánico está derivado con angustia, ansiedad y todo eso o no? No entendí. Disculpa. El ataque de pánico. Sí. ¿Se está derivado con ansiedad, con angustia? Es producto de. Es miedo a todo. Es producto, es casi una fobia generalizada. O sea, mi anticipación a lo que va a pasar hace que todo sea amenazante. Sí, yo estuve 3 años con ataque de pánico. Y bueno, salí, pero ahora es como que estoy volviendo a caer con los mismos, así como que me ahogo, como que no puedo respirar. El punto... Encima de eso, lo dijiste, vuelve. Como que por eso hablaba... Controlé mucho esto que me estaba pasando, me pasa todo el tiempo y lo controlé y me vuelve. Pero no, es que, disculpen, creo que nunca se fue, no es que vuelve. Claro, ese es el rasgo, es la manera de ser, que por eso digo, se habla de rasgo por eso, porque es una manera de ser, está incorporado. Entonces, hay momentos en que se puede disparar más o menos, y lo importante es ver estas 3 cosas que les decía. Tratar de controlar lo que no se puede controlar. Claro. Sí, no te puedo controlar. No se puede, es controlarme. Y controlarme significa... No puedo controlarme yo ni controlarme... No, pero por eso digo, controlarse es posible, controlar lo que no puedo no es posible. Claro, es que esto es lo que me desafía. Ahora, racionalizar esto del primer paso, bajarlo a la conducta cuesta un ovario y la mitad del otro. Es así. Le digo porque, bueno... Pero se puede volver a decir. No, yo sé que esto se resuelve. Bueno, yo soy un ansioso recuperado, y sé que lo tengo y sé que me aparecen los fantasmas de vez en cuando, pero le doy estatus de alerta. Sí. Es una alerta, no va a pasar, necesariamente no. Y entonces hago la estadística. Acá dice, ¿se va a caer el techo? Sí, se puede caer, no es un delirio, pero hay una sobre 100.000. Entonces podemos seguir hablando tranquilos, y si se cae, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí. Pero el tema es cuando me quedo prendido mirando el techo a ver si se cae o no. Y ahí me mató. Claro. Si te sirve de consuelo, yo soy hiper ansioso, cada vez que me carga, antes era más. Ahí sí está un nivel. El resto se puede. También quiero aclarar una cosa que es como normalmente arranco los procesos terapéuticos cuando la consulta es ansiedad. La ansiedad es un talento. No existe el OPA o el bobo ansioso. No existe. Hacen falta mucha sinapsis para poder ser ansioso. Hace falta mucha inteligencia para poder ser ansioso. A tal punto que lo que yo imagino reemplaza la realidad. No es verdad. Sí. Ahora, el tema es cuando se disfuncionaliza. Siempre lo comparo con un pura sangre árabe, un caballo. Si lo monto bien, me lleva al fin del mundo.
Ahora, si no lo sé montar, me tira al suelo y me zapatea encima. Es así. Pero bueno, digo, el tema es controlarla, la ansiedad. No atacarla, no. Hay que controlarla. ¿Cómo? Claro. Pensando lo que quiero. Porque en el pensamiento está la amenaza. Sí, yo tengo miedo a todo. Miedo a todo tengo. Si me pasa algo que... No, es que eso no es miedo. No sé, así. Es que no es miedo. Y no salgo de mi casa por Acordate que el miedo Sí. es ver lo que me amenaza. A vos te está amenazando lo que crees que va a pasar. Sí. Es tu pensamiento. Ansiedad a lo demás, a lo otro. No es que hay algo físico. Claro. No tenés un cocodrilo acá frente que te va a Claro. morfar. Es lo que Y imaginás bueno, que cuando puede tenía ataque de pasar. pánico me pasaba lo mismo. Sí, claro. Sí, no podía salir de mi casa porque pensaba que me iba a pasar de todo, que no sé, Bueno, El ahí tema es empieza controlar la fobia. precisamente eso, ¿no? Ay, sí, Esa para es la empezar fobia. estaba. No Claro. quería hacer nada porque tenía miedo de morirme, de que esto, que todo miedo. Llevándolo al campo de la presentación del libro, del arte, Sí. dice libre horrores. Sí, sí. ¿Libre de horrores o...? Libro de horrores en este caso. Liber tiene 3 significados. Libro, libre, y también estaba Liber Pater, un dios que era el dios del vino, era una especie de Baco, pero romano. Pasa que este derivó de otro libro que nunca fue editado todavía, que era el Liber Liberat, que ahí sí era los libros liberan, los libres liberan. Acá en este caso es libro de terror o de horror. Son cuentos de terror, así es. Que justamente le querías, para cerrar, porque tenemos que entregar en horario, siendo 16 y 28, antes que los dueños del argentino, territorio de buenos vampiros, vengan a nuestra yugular y nos vacíen de sangre, nos dejen Por asustarlos. moribundos. Yo todavía no quiero decir nada de la liga. Que me viene mal. Una pregunta quizá como para cerrar, porque de hecho un par lo han preguntado que lo bloqueé la página. Porque surge muchas veces la pregunta, o la declaración, la afirmación, mejor dicho. A los que les gusta el terror son todos unos enfermitos. ¿Es una pregunta o una afirmación? Es una afirmación y mi pregunta es, A los que les gusta. ¿existe? ¿Es cierta esa afirmación o somos efectivamente personas que tenemos que ir al Borda o al Moyano o al neuropsiquiátrico más cercano o evidentemente somos personas normales que Nos gusta eso. Yo te podemos- puedo contestar que nunca tuve una consulta de alguien que me diga, vengo a ver por qué me gusta el películas de terror. terror. ¿Qué sé yo creo que cada uno... Eso. si te gusta Gustos son gustos, decía una vieja, no sé cómo sigue. y le ponía aceitunas al pan dulce. O sobre gustos no hay nada escrito. Tampoco. Es subjetivo el tema. Por eso digo, el tema es que uno esté vivo y que sienta determinadas cosas. Si lo que siento es goce, son buenas. Ahora, si lo que siento es terror y el terror me lleva al goce, bueno, qué sé yo. Hay caminos más cortos. Qué sé yo. Pero bueno, no Hacemos lo que necesaria- podemos. No necesariamente recomendable. Qué sé yo. Bueno, podemos decir que evidentemente podemos andar por la calle los que estamos acá, al menos los que nos gusta. Si yo fuera palabra autorizada, diría que sí. Que sí. Claro. Aquí, No me siento. aquí y ahora, aquí y ahora, como decía el autorizado. pájaro de Guxley, usted es palabra autorizada, aquí y ahora. Así Aquí que ahora, para mí ha sido muy lindo andamos libres. compartir esta mesa, sinceramente. Igualmente. Les agradecemos a todos Muchas por haber gracias. venido, le agradecemos al licenciado Berra, a Oscar, y Bueno, bueno, colega, nos veremos dentro de un par de años. Ahí. aquí tiene otro también, También, una gran... también, está Bueno, estudiando. arriba, con las Una colegas gran- más todavía. Y él también. Vamos. Otro más. Ya son 3 Yo estudiantes. sentía algo familiar acá, más allá que... Papá, Muchas te hizo. gracias. Gracias.